que tiene que ver. Mateo capítulo 9, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿ven? ¿Alcanzan a ver bien? ¿O resaltamos? Ahí están bien las letras, ¿no? O vamos a darle, bueno, allá, acá se ven un poco más. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 y allí 35 al 38. ¿Están allí, hermanos? ¿Seguro? Bueno, no copié todo el texto, pero vamos a mirar. Ahí está, creo que todo. Bueno, vamos a leer. Dice, recorría, ¿qué dice? Jesús todas las ciudades, ¿y qué dice? Y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, ¿qué dice? Las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es ¿qué? Mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Son pocos. Rogad pues, ¿qué dice? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es la versión Reina Valera. Quiero leérselo en otra versión. Vamos a la siguiente diapositiva, porque allí quiero leerlo en otra versión de la Biblia. Allí está, mire. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades. ¿Y qué dice? Y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que seguían, sentía, ¿qué dice? Compasión por ellas, pues estaban agobiadas e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ¿qué? Al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores. ¿Para qué? Trabajadores para recogerla. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, porque quiero definir algunas palabras que resalto allí. La palabra compasión, quiero que la definamos allí, y la palabra pasión. Ahora, la palabra compasión, allí la definimos. Es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Pero aún más se refiere a un sentimiento vinculado a un drama o angustia interior. De tal forma, se podría decir que compasión es ¿qué? Compartir con otro la angustia ¿qué? Profunda. Allí tenemos la definición de esta palabra compasión. Compartir con otro la angustia de una manera profunda. Vamos a la siguiente diapositiva para que podamos avanzar. La palabra pasión se define así: apetito o afición vehemente a algo, afición o inclinación viva por alguien o algo, entusiasmo que se pone en algo que se hace o se define. Ahora mire usted, ya hemos definido estas dos palabras. Vamos a la siguiente. Jesús tenía este énfasis en su ministerio. Él tenía pasión por las almas y tenía compasión por las almas. Eran dos cosas que caracterizaban el ministerio de Jesús. Lo opuesto a la pasión es que indiferencia, es apatía, frialdad, desinterés y desafecto. Es decir, cuando usted no tiene pasión
por salvar a alguien, cuando usted no tiene compasión por un alma, usted es una persona indiferente hacia los demás. No le importa que alguien se pierda, se muera sin Cristo. Está enferma una persona sin Cristo, agonizando, y usted no siente absolutamente nada. Usted es indiferente a eso. Pues así es una persona que no tiene compasión por los perdidos o por un familiar. Por ejemplo, a veces ni por nuestros familiares que no tienen al Señor Jesús, no tenemos compasión por ellos. No nos interesa, somos indiferentes. Es una persona apática, una persona que ha perdido la pasión, que no tiene pasión o compasión por los perdidos. Es una persona fría, nunca habla de Cristo, tiene desinterés y hay un desafecto absolutamente en esto. Entonces, Jesús era un hombre que mostraba compasión por las almas. Era un hombre apasionado por los perdidos. Era un hombre compasivo por todas las gentes. Por eso usted lo veía a lo ancho y a lo largo de la tierra de la Palestina, compartiendo el evangelio, visitando familias, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva en esta noche. Ok, desde la perspectiva cristiana, la compasión, ¿qué es? Es algo más que un vacío en el asiento de nuestras emociones. No tiene nada que ver con nuestras emociones. Es más que sentimientos de benevolencia hacia nuestro prójimo. Es una poderosa fuerza activa que movió a Jesús a la acción. Eso es la compasión. Algo que movió a Jesucristo a accionar hacia las personas. Lo indujo a hacer algo por las necesidades de los que acudían a él. Vamos a la siguiente diapositiva. Compasión es el rasgo semejante al de Cristo que lleva nuestro corazón hacia los que están en necesidad y crea dentro de nosotros un deseo de llevar las cargas de los demás. Ese es el sentido de compasión a nivel cristiano. Y crea dentro de nosotros un deseo de llevar las cargas de los demás. Vamos a la siguiente diapositiva. Los evangelios nos narran de que Jesús tuvo compasión de la gente. Vamos a mirar algunos textos. Por ejemplo, la compasión es lo que caracterizó a Jesús. Pero quiero que miremos unos textos de que Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Qué era lo que veía y le compadecía a Jesús al mirar la gente? Vamos a la siguiente diapositiva y allí miramos. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 36. Allí hay una primera cosa que le producía compasión a Jesús. ¿Están conmigo? Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? No tienen pastor. Mire lo que le causaba compasión a Jesús. Cuando Jesús miraba a las multitudes, se subía a los cerros y miraba a las multitudes. Él las miraba, ¿cómo las miraba? Mira, desamparadas, las miraba dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Ahora mire Marcos 6:34, el versículo de abajo dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. ¿De qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles ¿qué? Muchas cosas. Mire lo que le producía compasión a Jesús. Cuando miraba a la gente, cuando miraba a las multitudes, cuando miraba los fariseos, los escribas, él los miraba, mire, desamparados, desprotegidos, los miraba dispersos, como unas ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál era el énfasis? Aquí vamos a la siguiente diapositiva. Había una preocupación, no, la anterior.
Había una preocupación por la condición espiritual. Esto era lo que le producía compasión a Jesús. El saber que espiritualmente estaban perdidos. Estaban perdidos, iban camino al infierno. Y esto le producía una compasión tremenda. Estaban como ovejas sin pastor. Esta es la condición de mucha gente hoy, hermano. La gente que te rodea en el trabajo, la gente que te rodea en un transporte público, es una persona que tiene una condición espiritual muy pobre, miserable, está perdida. Y esto debe causarnos compasión, el saber que un gran número de personas, de familiares y de amigos tienen una condición espiritual muy caótica. Y esto era lo que Jesús le compungía en el corazón. Esto le producía una tremenda compasión al ver el caos espiritual en el cual andaba la gente contemporánea a Jesús. ¿Te causa compasión la condición espiritual de la gente? Cuando tú miras a las personas, a los compañeros de trabajo, a las personas que habitan en el mismo lugar donde tú vives, ¿te causa compasión el saber que las personas están desorientadas, no tienen rumbo, no tienen un pastor, no tienen un consejero, no tienen alguien que les diga, hombre, mira lo que tú necesitas al Señor? Esto era el énfasis de Jesús. Por eso Jesús se movía permanentemente para poder llevar a la persona a que conociera a Dios. Esto producía compasión en el corazón de Jesús. Pero había una cosa más que producía compasión en el corazón de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. El libro de Mateo habla de que Jesús sentía compasión, allí está, de sus dolencias físicas. Pero quiero que miremos el texto. Vamos al texto, en la siguiente diapositiva. Mire lo que dice, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús, mire eso, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En qué? En el pueblo. ¿Qué más le producía compasión a Jesús? ¿Sabe qué? Ver la gente enferma, ver la gente muriéndose por una enfermedad, ver a la gente leprosa, ver a la gente paralítica, ver a los cojos, ver a la gente enferma lamentándose sin tener una solución. Por eso Jesús recorría las ciudades y las aldeas, se entraba en las sinagogas, se entraba en las aldeas y veía a la gente enferma, y esto le causaba compasión. No solamente ver la condición espiritual de la gente, sino cuando los veía enfermos, cuando los veía con sus dolencias emocionales, sus dolencias físicas, esto le causaba compasión. Volvamos al anterior, por favor. Aquí vemos que la gente tenía compasión por causa de sus dolencias físicas y sanó a los que de ellos estaban enfermos, dice el texto. Vamos a la siguiente diapositiva. La que sigue. Ok, Mateo y Marcos nos hablan de la compasión que Jesús tuvo por la gente. Aquí hay otra cosa que le gusta. De que hacía como 3 días que no habían comido. El hecho de que la gente no comiera. Vamos al texto bíblico para que usted pueda ver lo que le causaba compasión a Jesús. El siguiente texto, Mateo 15:32 y Marcos 8:2. Mire lo que le causaba compasión. En primer lugar, la condición espiritual de la gente le causaba mucha compasión. En segundo lugar, las enfermedades de la gente le causaba mucha compasión. Pero mira, aquí hay otra cosa que le causa compasión a Jesús, dice. Versículo 32 de Marcos 15. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, ¿tengo qué? Repita, hermano. Tengo compasión de las multitudes. ¿Por qué?
porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan ¿qué? En el camino. El versículo 2 de Marcos 8. Tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué. 3 cosas que causaban compasión en la vida de Jesús. La condición espiritual de la gente. La condición espiritual de la gente, hermano. ¿Sabe que la condición espiritual de la gente tiene que ver con vida o muerte, hermano? Tiene que ver con la eternidad de la gente. La condición espiritual de la gente tiene que ver con el infierno o tiene que ver con el cielo. Por eso le causaba tanta compasión a Jesús. Por eso los buscaba. Por eso iba de aldea en aldea. Por eso de sinagoga en sinagoga. Por eso de familia en familia. Vemos a Jesús recorriendo largas caminatas, largos días caminando. Pero también le causaba mucha compasión los enfermos, que habían muchos. Leprosos, paralíticos, cojos, ciegos, mancos. Cuentan los evangelios de todos estos tipos de enfermedades. Y Jesús, al verlos, les causaba compasión. Pero también vemos la gente con hambre, la gente que no tenía para comer. Aquí vemos a la gente que lleva 3 días siguiendo a Jesús y no tenían comida, estaban escasos. Y esto también le causaba compasión a Jesús. El ver las necesidades físicas, las necesidades de alimento de la gente, le causaba una tremenda compasión. Y es allí donde Él reta a los discípulos para que les den alimento. Y ellos se aterran y le dicen: pero aquí no solamente hay unas pequeñas porciones de pan y de pescado. Y Jesús les dice: pues vamos a alimentarlos, dígale que se sienten. Y es allí donde Jesús bendice el pan, bendice el poco alimento que hay. Hay una multiplicación tan tremenda y Jesús alimenta a las multitudes. Esto también le movía el corazón a Jesús. Era el énfasis en su ministerio, hermano, las necesidades físicas de la gente. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús no se olvidó de nosotros. Ahora escúcheme bien. No solamente con la gente de aquella época. Aquí yo veo al Señor Jesús en una actitud maravillosa. Y nosotros somos el resultado de esto que hizo. Su compasión lo llevó a pensar en usted y en mí. Se lo voy a demostrar. Esta afirmación la podemos respaldar con las siguientes 3 declaraciones bíblicas que le voy a mostrar. 3 textos bíblicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús pensó en usted y en mí. Mire lo que dice aquí. La oración intercesora de Jesús de Juan capítulo 17 versículo 20. Usted y yo somos el resultado de esa oración. Mire lo que dice: mas no ruego solamente por estos. Es decir, ¿quiénes eran estos? Los que estaban con él en ese momento, sus discípulos. Dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí estaba usted en esa oración. Allí estaba yo en esa oración. Hermanos, Jesucristo, mire la compasión de Jesús mostrando allí en esa oración. Él está diciendo: Señor, te ruego por estos que están conmigo ya, que sean guardados, que sean cuidados, pero también te ruego por los que van a llegar de todas las nacionalidades. Te ruego por aquellos que van a creer por la predicación de estos que están aquí. Te ruego por eso. Y ahí estaba usted y estaba yo. ¿Sí ve que Jesús está pensando en nosotros? La compasión de Jesús aún está en su oración diciéndole: Padre, guarda a estos, bendice a estos, porque estos van a ir a predicar a otros y estos van a ganar a otros y muchos van a creer. Allí estábamos usted y yo. Entonces
la oración intercesora de Jesús está llena de compasión, porque Él está orando por aquellos que van a creer por la predicación de los discípulos. Pero mire la siguiente afirmación bíblica que encontramos. Cuando Jesús dio la orden de predicar el evangelio en todo el mundo, mire lo que Él dijo, la cita bíblica, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí estábamos nosotros. A todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted está allí o no está allí? Usted y yo estamos allí. Mire la compasión de Jesús. Él en esa época pensando ya en nosotros, en los que íbamos a creer a través de la predicación de los discípulos. Pero vamos a la siguiente diapositiva para mirar la otra afirmación. Cuando Jesús convirtió a Saulo de Tarso, ¿sabe por qué menciono? Porque Saulo de Tarso fue uno de los grandes predicadores de aquella época. Y a través de él llegaron muchos, miles llegaron a través de él. Mire lo que le dijo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí está la cita, Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. Ahí estábamos nosotros. Y de reyes y de los hijos ¿de quién? De Israel. Jesús pensó en aquella época en usted y en mí. Hermano, si no hubiera pensado, si no hubiera tenido compasión de nosotros, nosotros no estuviéramos hoy aquí recibiendo la bendición de ser hijos de Dios. La compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Qué lindo que usted y yo tengamos el corazón de Cristo, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús no se ha olvidado de los miles y miles, hermano. Él no se ha olvidado de los miles y miles de seres humanos que aún no son salvos. Él sigue pensando. Ese es el énfasis del ministerio de Jesús. Jesús sigue pensando en salvar. Él desea mostrar su compasión. ¿A través de quién? A través de usted y a través de mí. A través de mí y a través de usted. Jesús quiere seguir mostrando esa compasión, hermanos. Sus palabras nos interpelan. Sus palabras nos requieren demanda, intimidan, nos exigen. Mira ahí ese texto. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Sanad enfermos. ¿Qué dice? Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de qué. Mire lo que Jesús está diciendo. Es una orden a usted y a mí. Nosotros que hemos recibido ya gratuitamente, nos fue regalado el evangelio, o alguno de ustedes lo compró. Hemos recibido el evangelio que ha producido en nosotros una transformación desde aquí hasta acá. Hemos sido salvos. Y Jesús nos dice: pues si ustedes ya recibieron gratuitamente, vayan y sanen, vayan y limpien leprosos, vayan y resuciten muertos, vayan y echen fuera demonios, porque ustedes ya recibieron. Entonces empiecen a dar de la misma manera como ustedes recibieron. ¿Eso no le parece a usted algo retante en la vida? Este texto nos reta, hermano. Nos reta de una manera tan exigente que hoy confesamos que somos salvos. Necesitamos transmitir la compasión de Jesús a los perdidos. Hoy hay tanta gente con más problemas que en aquella época, hermano. Hoy hay gente hambrienta, hoy hay gente enferma, hoy hay gente desorientada espiritualmente y necesita un pastor, necesita a alguien que les hable, pero a través de la compasión. Vamos a la siguiente texto, a la siguiente. Nuestro tiempo de mostrar compasión es ahora, es
Ya, es ya. No sigamos posponiendo nuestro compromiso hacia los perdidos. Algunos textos bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque mire, dice el proverbista, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. ¿Sabe por qué, hermanos, debemos manifestar la compasión del Señor ahora? Porque usted no sabe lo que pasará el día de mañana. Ni con su familiar, ni con su vecino, ni con su hermano, ni con su amigo. Usted y yo no sabemos. Es ahora que hay que compartir el evangelio. Es ahora que hay que predicar el evangelio, hermano. Porque mañana puede ser tarde para una vida. Mañana puede ser tarde para un familiar. Mañana puede ser tarde para ese jefe que está desorientado y es un desorden y un caos su vida. Mañana puede ser tarde para ese vecino o para ese enfermo que está en una clínica. El proverbista nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día de mañana. El libro de Santiago, mire lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será ¿qué? Mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente nuestra vida es ¿qué? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? ¿Sabe por qué es una urgencia predicar el evangelio, hermano? Porque no sabemos qué será de mañana. Uno no sabe. Uno no sabe. Estos días estaba hablando con uno de mis hermanos biológicos. Es uno de los que faltan por conocer al Señor. Y le estaba diciendo este tipo de cosas. Hermano, yo quiero pedirte con todo mi corazón, a través del Facebook le di, tú necesitas arrepentirte y conocer al Señor Jesús. Tú necesitas seguir el ejemplo de la gran mayoría de la familia que ya se ha convertido. Tú eres uno de los únicos que falta por conocer al Señor Jesús. Y le dije allí, yo hoy con todo mi corazón no seré jamás responsable, porque te he venido hablando hace mucho tiempo. No soy responsable de tu vida. Hermanos queridos, necesitamos hablarle a la gente. Y este es el año en que esta iglesia tiene que levantarse a predicar el evangelio a la familia, a los que están perdidos, a los que están desorientados, enfermos, hambrientos, necesitados, buscando un pastor, alguien que les diga algo. Necesitamos levantarnos este año para manifestar la compasión de Jesús. ¿Está entendido? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos impide compartir el mensaje que trae vida y salvación? ¿Qué nos falta, hermano? ¿Por qué estamos tan dormidos? ¿Por qué estamos tan quietos, tan indiferentes, cuando esto es algo urgente? ¿Qué es lo que nos está pasando, hermano? Nos falta un poco más de entrega a Dios. Seguro. Nos falta entregarnos a Dios, hermano, a los propósitos de Dios. Nos falta un poco más de entrega. Algunos de nosotros hemos entregado el 50%, el 20%, el 30%. Pero aquí hay un llamado a entregarse. Tú y yo necesitamos entregarnos más para que la compasión de Jesús empiece a fluir. Necesitamos entrega. ¿Será eso? Por eso lo pongo ahí a manera de pregunta. ¿Será que necesitamos entregarnos más? Yo creo que sí. Porque a veces estamos tan ocupados en lo nuestro, tan ocupados en las cosas que tienen límites terrenales, que se acaban, que son efímeras, y casi nunca pensamos en las cosas eternas y sobre todo en la salvación de nuestros familiares. Nos falta entrega para poder sintonizarnos con Dios, entender este mensaje de una manera espiritual.
Segundo, ¿será que nos falta rendir nuestra voluntad al Señor? ¿Nos falta un poco de voluntad para hacerlo? Yo creo que sí. Necesitamos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No perder nuestra voluntad, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que podamos hacer su voluntad en este sentido. Pero también creo que nos falta un poco de conciencia de que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos de ustedes han leído este texto? Nos falta entender eso, hermano, que una persona que muere sin Cristo, ¿dónde va? Al infierno, no hay otra alternativa. ¿O usted cree en el purgatorio? Nos falta tener conciencia, entendimiento, revelación de que una persona sin Cristo muere eternamente, hermano. Nos falta tener entendimiento de que si un hijo muere sin Cristo, se va para el infierno. Nos falta tener entendimiento que si nuestros padres mueren sin Cristo, se van para el infierno. Nos falta tener conciencia, entendimiento y revelación que si nuestros hermanos biológicos mueren sin Cristo, se van para el infierno. Necesitamos tener un poco más de entendimiento sobre textos como estos. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. Vamos a la siguiente. ¿Qué más nos falta? Nos falta compasión de entender que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo ¿qué? Versículo 15. Esto nos falta entender, hermano. Nos falta entender que una persona sin Cristo no tiene, una vez muere, no tiene otro remedio. Necesitamos entender esto, hermano, que un alma es valiosa. El valor de un alma, Jesús lo midió de esta manera. ¿De qué te sirve si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué le sirve a una persona? ¿De qué le sirve a un familiar, hermano, si gana todo el mundo? Es rico materialmente, tiene muchas propiedades, es decir, tiene ganancias en este mundo, pero su alma está perdida, no le sirve de nada, no le sirve de nada. Usted y yo necesitamos entender eso, por lo menos para con nuestra familia. Entendámoslo, hermano. El destino de una persona sin Cristo, como dice allí, es el lago de fuego que fue creado para Satanás. Pero aquellos que lo siguieron irán a ese lugar porque murieron sin Cristo. Por eso necesitamos manifestar la compasión de Jesús. Y termino allí con unas preguntas. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? ¿Usted tiene esa certeza? ¿Usted tiene la certeza de que sus hijos están escritos en el libro de la vida? ¿Qué cree usted? ¿Qué respondería usted a esa primera pregunta? ¿Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? Segunda pregunta, ¿están sus familiares escritos en el libro de la vida? Cuando usted piensa en sus hijos, cuando usted piensa en sus hermanos, cuando usted piensa en papá y mamá, ¿sus familiares están escritos en el libro de la vida sus nombres? Porque recibieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Están en la visión multitudinaria que tuvo Juan? Si hoy viniera el Señor, ¿cuántos de tus parientes
se irían con usted? Son preguntas para responder. Y finalmente, creo que hay otra. Ahí ya se acabó. Ok. Quería dejar esta reflexión en sus corazones, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este año necesitamos pedirle al Señor que nos despierte en esto. Necesitamos pedirle a Jesús que su compasión esté en nuestros corazones. Y vamos a empezar con nuestra familia. Vamos a empezar con nuestra familia. Vamos a empezar con nuestros amigos. Vamos a empezar con nuestros compañeros. Vamos a empezar con nuestro vecindario. ¿Qué tal si este año nos proponemos cada uno ganar uno? ¿Me oyeron? ¿Me oyeron ustedes? ¿Será que es muy difícil que cada uno, usted allí dice, yo voy a ganarme un alma este año para Cristo? Uno. Y desde ya usted empieza a orar por esa persona. Desde ya usted empieza a pedirle estrategias a Dios cómo ganarse esa persona, o ese familiar, o ese amigo, o ese vecino. Desde ya usted empieza a pedirles, Señor, dame estrategia, dame tu gracia, dame tu favor ante esta persona. Que cuando yo empiece a hablarle de estas cosas, usted tal vez con esa persona ha echado chistes, ha hablado de negocios, ha hablado de tantas cosas, de amigos, de familiares, pero nunca ha hablado de estas cosas con esa persona o con ese familiar. Llegó el momento de hacerlo, hermano. Llegó el momento de hacerlo, de poder manifestar la compasión de Jesús con esa persona que no tiene pastor y que necesita urgente el Salvador del universo, que se llama Jesús. Amén. Y vamos a ponernos en pie y vamos a orar por esto en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Levante esas manos. Levántelas por unos minutos. Vamos a despertarnos, hermano. Vamos a despertarnos. Yo de ustedes estaría pensando en su mamá, su papá en esta noche. Piensa en sus familiares. Piense. Vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos libere, para poder mostrar su compasión. ¿Por qué tanto esfuerzo de Jesús? ¿Por qué tantas caminatas? ¿Por qué Jesús se movía de una aldea a otra aldea? ¿Por qué Jesús estaba de un lugar a otro? En el mismo día muchos lugares visitaba Él. ¿Por qué Él tanto se levantaba temprano a orar? Hermano, porque Él estaba marcado por la compasión por los perdidos. Su vida, su ministerio estaban marcados por este énfasis. Levante su corazón al Señor. Dígale: Padre, úngeme para predicar tu palabra este año. Úngeme, Señor, para ser un instrumento